¿Cómo están? Feliz sábado a todos. Ese es un arte de magia de la tecnología, aparecer y desaparecer. Este, gracias primeramente a Dios por la invitación y también por permitir que hoy pueda dar un tema maravilloso, interesante para cada uno de nosotros, para la familia, para poder implementarlo, para poder recuperarlo, si es que por allí de repente se está perdiendo. Y sobre todo para poder estar todos juntos muy pronto en el reino de los cielos, todos los que estamos aquí. Para poder comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día santo y bendito. Ya quedan pocas horas, Dios, pero igual seguimos gozándonos de tu presencia, de poder adorarte y abrir tu palabra en estos momentos. Inspíranos, llénanos de tu luz admirable, ilumínanos con tu Santo Espíritu para poder entender cada palabra, cada mensaje que tú nos das, oh Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar aquí. El tema de esta tarde es un artículo que yo acabo de leer hace poquito y quiero compartirlo con ustedes. Es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día, como hijos de Dios sobre todo, y como adoradores, ¿sí? Como adoradores. La adoración en el altar familiar. La pregunta que nos va a abrir paso a esto, en esta oportunidad, es ¿cómo rendir una verdadera adoración? A veces surgen muchas preguntas sobre eso, ¿no? ¿Estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Estará correcto lo que hacemos en la iglesia o en nuestra casa? ¿O será para los jóvenes, ¿no? A veces que hacemos nuestros cultos en la mañana, ¿estará bien la forma de cómo yo estoy adorando a nuestro Dios? ¿Estará bien el orden? ¿Será que primero oro, después canto? ¿Cómo es? ¿Cómo es la adoración a Dios? ¿Qué implica eso? Y pues vamos a poder verlo a la luz y al contexto de lo que implica todo este tema de la adoración, ¿sí? Y principalmente, el contexto, queridos hermanos, amigos, el contexto de todo el tema de la adoración es el del gran conflicto cósmico. Tú te preguntarás, ¿cuál es ese gran conflicto cósmico? Este conflicto cósmico inicia en el cielo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí vamos a encontrar la palabra en la cual nosotros nos vamos a centrar. Nos vamos a concentrar y vamos a atender qué quiere decir este mensaje. Y dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es un mensaje final. Esto es un mensaje del cual se nos está llamando a dar. No solamente a predicar, sino a decirle a las personas y a toda la tierra a adorar al Creador. Y el contexto del conflicto cósmico, para poder ir introduciéndonos, tenemos que reconocer qué significa, qué definición hay para la palabra adorar en el contexto bíblico. Sé que esto va a ser un poco complicado, aún para mí también es complicado a veces entenderlo, pero, sin embargo, a veces es importante saberlo. Miren, esto es netamente para dar un inicio técnico, y después vamos a ir introduciéndonos en la historia, y vamos a ir llegando hacia el tema, hacia el mensaje y la conclusión. Miren, dice que el término adoración del hebreo, que se pronuncia Yehaj, aparece 101 veces en el Antiguo Testamento y significa inclinarse profundamente, postrarse en tierra. Entonces, esas partes, esa palabra en hebreo, inclinarse profundamente, postrarse, vamos a encontrar en Génesis capítulo 18,
el capítulo 24, versículo 52. Entonces vamos a ir viendo que la adoración implica no solamente cantar, porque a veces tenemos ese concepto. Voy a adorar a Dios y voy a cantar a Dios. Miren lo que está diciendo la Biblia, que es inclinarse profundamente, postrarse en tierra. También es el respeto, la reverencia a un superior, adoración a la divinidad. El término Yehav en la Reina Valera se traduce como adorar. 57 veces, por cierto. Postrarse 39 veces. E inclinarse 5 veces. ¿Se están dando cuenta más o menos de lo que la Biblia nos quiere decir con esta palabra Yehav, que es adoración, que implica no solamente alabar, sino más que eso? Miren, quiero también compartir una opinión de Daniel Oscar Plain. Él escribe en El culto que agrada a Dios, él dice que él cree que una definición de adoración debe abarcar los 6 vocablos bíblicos básicos que podemos encontrar. Primero es el homenaje, el servicio, la reverencia, la glorificación, la alabanza y la bendición. ¿Pero qué implica esto? ¿Cómo podemos saber qué cosa es el homenaje? Él dice que el homenaje incluye actitudes como la humildad, la veneración, la devoción y la entrega. ¿Sí? Tenemos que entregarnos humildemente a Dios. Él se merece todo eso. Ahora, el servicio abarcaría lo que es la lealtad, el ministerio personal y el servicio cúltico de lo que nosotros ofrecemos personalmente a Dios. Y la reverencia encierra acciones concretas de respeto, de sumisión y obediencia, ¿no? Y pues las 3 últimas, que es la glorificación, la alabanza y la bendición, apuntan todas a expresar o confesar por medio de la vida y de las palabras la dignidad y la dadivosidad divinas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto implica no solamente en un momento de culto, sino en nuestra vida entera. ¿Sí? Cada palabra implica eso. Vamos a seguir. Ahora, para introducirnos un poco en el tema de la adoración, yo mencioné que estaba en el contexto del gran conflicto. Y en el libro de Isaías escribe la intención de un ángel creado por Dios, queriendo ser y ocupar el puesto de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y él escribe, ¿no?, en el capítulo 14, el verso 13 al 14, que es muy conocido por todos nosotros, que dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel también declara aspectos de la iniquidad que nació dentro de Lucifer, que hoy lo conocemos como Satanás. Dice que él se enalteció su corazón. ¿A causa de qué? De su hermosura. Dice que se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Dice: yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, Satanás empieza a poder degradar, empieza a cambiar el pensamiento de otros ángeles. Y él cambia el tema de la adoración a Dios. Él empieza a decir que Dios no era necesario adorarle porque permitía ser libres o ser más que un simple ángel. Él mencionaba que ellos podían anhelar a tener cargos mucho más mayores que el de un ángel. Entonces, este conflicto se fue trasladando
de mente en mente, de ángel en ángel, Satanás disfrazó la mentira con aparentes verdades, entre comillas. La sierva del Señor escribe en Patriarcas y Profetas, dice: descontento con el puesto que ocupaba a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Acá estamos viendo un punto importante. Él estaba alimentando su yo. Y cuando él empieza a alimentar su yo y la iniquidad empieza a crecer en él, el ego, el orgullo, todo lo que nació en él, llegó a la conclusión que también podía ser adorado, o que debía ser adorado. Y su yo fue creciendo en él. Tanto fue las artimañas, los planes de Satanás en el cielo, que los resultados fueron bastante, en magnitud, fueron muy, muy grandes. La tercera parte de los ángeles decidieron dejar de adorar a Dios. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 3 y 4. La rebelión que se inició en el cielo se trasladó a la tierra, donde Lucifer, juntamente con la tercera parte de las estrellas del cielo que dice Apocalipsis capítulo 12, tentaron al hombre. En su obra de engaño le propuso primero a Eva que si obedecían sus palabras llegarían a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nos estamos dando cuenta que hay detrás de todas estas intenciones, él buscaba ser adorado, porque está diciéndole a Eva que iba a ser como Dios. Siempre estaba centrado en esa idea de que nadie podía ser menos que Dios, tenían que ocupar mayores puestos. Y esa era su idea de él también. Por eso es que se traslada a la tierra y engaña a Adán y Eva, y al no haber podido establecer su trono en el cielo, logró establecerlo aquí en la tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y los que le adoran aquí en la tierra, dice, son todos los moradores cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, 8. ¿Quiénes son los que le adoran a Satanás aquí en la tierra? Dice, todos los moradores cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es por eso que nuestras oraciones día a día tienen que ser de un verdadero arrepentimiento y acercarnos a Dios pidiendo que se escriban nuestros nombres en el libro de la vida, si es que hemos cometido algún error, si es que hemos cometido algún pecado. Entonces, nos estamos dando cuenta que la adoración está en base a un conflicto cósmico, ¿sí? Vamos a pasar. Entonces, ¿a quién adorar? Surge la pregunta, ¿cierto? Porque hoy en día las personas se hacen esta pregunta. ¿A quién adorar? Y eso está fácil de responderlo. Porque Satanás, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Satanás llevó su atrevimiento hasta el límite. Se acercó a Jesús cuando Jesús estaba en el desierto, ayunando. Él le ofrece y le dice, todos los reinos del mundo que le muestra, le dice, serán tuyos si tan solo tú te postras ante mí y me adoras. Pero lo maravilloso de este momento en el cual se encontraba nuestro Salvador, él salió victorioso. ¿Por qué salió victorioso? Porque Jesús tenía
claro a quién se le debía adorar. Tú me dirás, claro, pues él era el Hijo de Dios y también era Dios. Sí, pero lo importante es que Él nos dio el ejemplo, ¿qué es lo que tiene que estar en nuestros corazones y en nuestra mente? Y Él respondió en Mateo 4:10, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En conclusión de esta primera parte, aun cuando haya muchos que han doblado sus rodillas ante el trono de Satanás, porque han habido muchos reinos grandes a lo largo de la historia que han sido dominados por Satanás, y hoy en día vemos también muchos poderes políticos siendo detrás de ese telón, de todas esas artimañas está el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. Dios todavía tiene un remanente sobre quienes está la ira del dragón, porque Satanás quiere arremeter y sigue arremetiendo contra esos hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces nos estamos dando cuenta que la adoración debe ser a Dios. Pero Satanás se encargó de poder distorsionar todo esto en la humanidad, trayendo el pecado aquí a la tierra. Pero Dios todavía tiene un remanente. Ahora aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo adorar a Dios? Ahora yo que sé que tengo que adorar a Dios, Él se merece, Él es digno de toda alabanza. Hay un ejemplo en la Biblia que está registrado en Génesis, el capítulo 4, el versículo 3 al 5. Es la historia de dos hermanos, de Caín y de Abel. El versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué de malo hay en este pasaje bíblico? Porque Dios no vio con agrado a Caín. Eduardo Nelson escribe que dice que la manera como la gente adora a Dios está determinado por su concepto acerca de Dios. Esto me hace recordar cuando Jesucristo dice, yo no quiero sacrificios ni holocaustos, yo quiero que ustedes me conozcan, yo quiero que ustedes sepan de mí, yo quiero que ustedes entren en una comunión directa conmigo, para que sepan qué es lo que tienen que entregar. Aquí había un detalle importante en esta escena de la vida de Caín y de Abel. En Patriarcas y Profetas, la pluma inspirada dice, Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Aquí hay un punto importante. Ya aquí estamos partiendo de dónde proviene todo esto, del carácter. Dice que Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída. Y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Aquí está la forma de cómo vivía Abel. Abel no vivía quejándose de lo que Dios había hecho a la humanidad o había permitido, ¿cierto? O no estaba mirando hacia el pasado diciendo, miren, estamos así por culpa de mis padres. No, él estaba poniendo sus esperanzas en la redención. Y entendía qué era el significado de la redención y lo que él tenía que ofrecer como parte de su adoración a Dios, que era un cordero. El otro lado de la moneda, en este caso Caín, dice, pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. ¿Se están dando cuenta la diferencia de las perspectivas que ellos tenían de la vida y del pasado? Abel se puso sus esperanzas en el plan de redención, pero Caín no puso nada de eso. Es por eso que a él no le interesaba dar
como parte de su adoración, un cordero, símbolo del verdadero cordero que iba a venir a quitar el pecado al mundo. Dice que permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. Todo pensamiento malo, cuando nosotros no miramos con esperanza, cuando nosotros no miramos a Cristo, nuestra verdadera adoración se va distorsionando y vamos haciendo lo que nosotros queremos, y a veces parece que estamos haciéndolo bien, pero no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿cuáles son estos resultados como ejemplo de la vida de Abel y de Caín? Abel había aprendido de sus padres que la verdadera adoración estaría centrada en lo que Cristo haría a través de su sacrificio. Él había entendido que su adoración, que ese rito que él hacía, ese culto al entregar un cordero a Dios, era el símbolo de que él iba a ser salvado por el Hijo de Dios y por Dios mismo, obviamente. Entonces, mientras más conozcamos nosotros a Dios, mientras más nos acerquemos a Él, nosotros vamos a ofrecer una verdadera adoración. Y nos vamos a dar cuenta cuando cometamos errores. Y vamos a decir, a Dios no le agrada esto. Miren lo que dice aquí. La verdadera forma de adorar está expresada por las palabras de Jesús a la mujer de Samaria. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Le dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos entendiendo primero que Dios es digno de toda alabanza y adoración, pero que también Satanás quiere distorsionar eso de los hijos de Dios, ojo, no de las personas que están afuera, porque las personas que están afuera no adoran a Dios, ellas son parte de la adoración a Satanás porque están sumergidos en las cosas que van en contra de la ley de Dios. Lo que Satanás quiere es que los hijos de Dios se distorsionen en la verdadera adoración. Entonces, lo que importa es cómo se rinde culto, no dónde. Y creo que este año, el año pasado y parte de este año nos ha demostrado Dios que no importa dónde estemos, lo importante es cómo le rendimos el culto a Dios. Ustedes mismos, todos nosotros, nos hemos dado cuenta de que llegaba el sábado, cualquiera diría que nos ve afuera en la calle, salir por la ventana con corbata, con saco, ¿no? Con saco, con corbatita, bien vestido, salir por la ventana a tomar aire puro y dice, ¿qué hace el vestido así dentro de su casa si estamos en pandemia? ¿No? Entonces nos estamos dando cuenta de lo que le agrada a Dios, cómo nosotros le rendimos el culto a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, el versículo 1, dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Nos estamos dando cuenta cuál es la verdadera oración y cómo debemos adorar a Dios? Es importante que nuestros corazones sean entregados, así estemos en casa. Buscamos un lugar especial para que Dios nos vea con agrado, porque nosotros somos el sacrificio vivo. Así como los antepasados, los patriarcas, donde dejaban allí un altar y mataban un cordero, ese sacrificio que era símbolo de adoración a Dios, del plan de redención para el hombre, es igual ahora nosotros. Nosotros le rendimos culto a Dios ofreciendo nuestras vidas enteras, con las más excelsas facultades intelectivas y con todo fervor cuando se aplican al corazón los principios de la verdad. Y no depende de formas rituales realizadas en algún lugar particular. Hermano Carlos, entonces
no podemos hacer rituales, tenemos que solamente seguirnos por lo que sienta nuestro corazón. No, no estoy diciendo eso. La iglesia es una iglesia de orden, pero lo importante es cómo nosotros lo que estamos sintiendo dentro de nuestro corazón. ¿Hacemos los rituales solo para poder cumplir o para que nuestro corazón se goce dentro de esa forma? El ritual es el medio, pero la verdadera adoración viene de nuestro corazón. Lo que hacemos en la mañana en la iglesia, cantamos, después oramos, de ahí vienen los niños, de ahí vienen las ofrendas, los diezmos, todo eso es parte del ritual, ¿sí? Es de la liturgia de la iglesia, es el orden que se lleva, pero la verdadera adoración viene de nuestros corazones, ¿sí? Continuamos. Ahora, todo esto que hemos visto, que Dios se merece adoración, y Él es el único que debe ser adorado, y cómo debemos adorarle, y qué implica la verdadera adoración, todo se centra en la familia también. La familia como centro de adoración. Nosotros tenemos que levantar nuestros altares dentro de nuestros hogares. Esos altares vivos, esos altares matutinos y vespertinos. Dice que los hijos de Dios se caracterizaron porque donde iban siempre levantaban un altar donde adorar a Jehová. Noé lo hizo, Abraham, Jacob y muchos patriarcas y profetas lo hicieron. El hogar se convirtió para las familias de los hijos de Dios en un centro de adoración. Miren lo que dice la sierva de Dios en el deseo de toda la gente. Dice, con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. ¿De quién está hablando aquí? De María y de Jesús. José y María fueron encargados para poder criar a Jesús en el seno de la familia, en el regazo de su madre. Él se sentaba para poder recibir las enseñanzas y cómo debería adorar a Dios. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre cuando él era niño. Amén. Esto es maravilloso. María no se quedó de brazos cruzados diciendo, bueno, es el Hijo de Dios, ya él será guiado por los ángeles. Pues no, yo no tengo nada que hacer. No. Ella vio la importancia de la adoración dentro de la familia. Y Jesucristo, siendo niño, bebé, creció en ese ambiente. Creció en ese ambiente. Es por eso que Satanás, quiero hacer un paréntesis aquí, por eso es que Satanás ataca a la primera familia de este mundo, que fue Adán y Eva. No, pero no tenían hijos. Sí, pero ya cuando el matrimonio está formado por Dios, instituido por Dios, ya es una familia. Y él destruyó la familia. Y eso es lo que quiere Satanás. Que se pierda la verdadera adoración dentro de nuestras familias. Es importante nuestros cultos familiares, pero también nuestros cultos, es importante nuestros cultos personales, pero también los familiares. Cada hogar hoy en día debería ser un lugar de adoración. Los padres deben asumir la responsabilidad de enseñar a sus hijos la importancia del mensaje que Dios ha dejado. ¿Y cuál es ese mensaje que Dios ha dejado? Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mundo hoy se está volviendo más ateo, más agnóstico, más escépticos. ¿Por qué? Porque ya no miran a la creación. Gente que crece con el evolucionismo, gente que ya no mira a un Dios creador. Pero ¿cómo puede esto cambiar dentro de nuestra iglesia para poder también atraer a más familias? Que en nuestros cultos familiares se enseñe que tenemos a un Dios creador y que viene pronto. En Patriarcas y Profetas también dice que como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios
deberían erigir un altar al Señor donde quiera que se establezcan. Esto es curioso, ¿no? Porque la sierva del Señor está diciendo que los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor, pero ya no estamos en el tiempo de los patriarcas. ¿Por qué dice eso? Porque cuando nosotros estamos o donde estemos, tenemos que adorar a Dios con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Ese es el altar que nosotros estamos levantando con nuestro testimonio. ¿Cómo adoramos a Dios? Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche. Esto es interesante, ¿no? Porque en la antigüedad Dios le pide al pueblo de Israel hacer un sacrificio en la mañana y un sacrificio de noche. Pero ahora este mismo ejemplo debería ser ahora en nuestras familias, levantar un altar de mañana y de noche, hacer un sacrificio, un culto familiar, un culto personal. Mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza, Jesús se complace en morar en un hogar tal. Esto es maravilloso porque la adoración es muy importante, hermanos. Recuerden que la adoración, Satanás está atacando dentro de la iglesia, no fuera. Porque nosotros tenemos que diferenciar cómo debemos adorar a Dios. Para ir ya terminando y llegando a la conclusión, dice, ¿por qué adorar a nuestro Dios? Eso es simple y sencillo, porque Él es digno. Apocalipsis capítulo 4, busquemos en nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 5 y 9, leamos también. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje, lengua, pueblo y nación. El 12 dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 3 puntos importantes. ¿Por qué adorar a nuestro Dios? Porque Dios es adorador y fuimos creados para adorarle. Segundo, porque Dios es el Redentor y fuimos comprados por su sangre. Punto número 3, porque Dios es el sustentador y Él sostiene cada vida con su poder. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Dice, decid a Arquipo, mirad que cumplan el ministerio que recibisteis en el Señor. Creo que acá ha habido un error. 4:11, Colosenses, Apocalipsis 4:11. Ya lo hemos leído. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fue la voluntad de Dios que nosotros estemos hoy aquí. Él nos creó. Él quiso lo bueno para nosotros. Lamentablemente entró el mal a este mundo, al hombre. Pero eso no quita de que Él siga siendo adorado por nosotros, porque nosotros debemos adorarle a Él, porque Él es digno. Para poder concluir las ideas principales de todo este tema, hermanos. El primero es, siendo que el gran conflicto cósmico es el tema de la adoración, el último mensaje de Dios al mundo es a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En pocas palabras, adorar solo al Creador. Segundo, Dios quiere que lo adoren como Él manda, no a la manera que el hombre quiere o elige. Tercer punto, la verdadera adoración de los hijos de Dios en cada generación
ha estado determinada por el concepto que tenían del carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debemos conocer a Dios, debemos saber cómo Dios nos ama, cómo Dios actúa en nuestras vidas para poder rendirle un culto, una adoración en todos nuestros aspectos de la vida. Es en el hogar donde los hijos aprenden a adorar a Dios cuando el padre, como sacerdote, juntamente con su esposa, levanta cada día el altar matutino y vespertino para ofrecerse juntamente con sus hijos en sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y por último, y las razones mucho más principales, ¿por qué adorar a Dios? Porque Él es digno, en razón de que es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador. Que Dios nos bendiga, hermanos. Preocupémonos en rendirle un verdadero culto a nuestro Dios, en nuestras vidas personales, con nuestras familias, y enseñemos también a los niños, a nuestros hijos, a ser parte de esta adoración. Que Dios los bendiga.